Bienvenidos al episodio número 12 del programa La Polaca. Yo soy el doctor Juan Carlos Nochebuena. Y su servidor, el profesor Oscar Quintana. Continuamos con la plática, la charla que hemos tenido sobre el seductor de la patria, José Antonio López de Santana, y la bibliografía de Enrique Serna y José Manuel Villalpando. Doctor, no sin antes pues agradecer el mensaje que me hicieron llegar en el último episodio. No pude estar, estuvimos fuera, ya saben esto de pues la pandemia, ¿verdad? Toca nuestras puertas, hay que seguirnos cuidando, pero estamos aquí. Puede estar con confianza, doctor, de que estoy de pronto ya un poco sano, al menos de esa enfermedad. Pero invitamos a todos nuestros seguidores a que nos sigamos cuidando en estos momentos tan interesantes que se vive a nivel mundial, doctor. Así es. Bueno, pues primero, tres cosas yo diría. Primero, pues qué bueno que ya estás de regreso, profesor. Estábamos al pendiente de tu salud y como bien dices, pues al pendiente también de la propia y invitando a todos a que se cuiden. Eso en primer lugar, qué bueno, profesor, que ya estás de nuevo acá en La Polaca, revisando estos materiales. Segundo, nuevamente comentar que La Polaca es básicamente para nosotros. Suena un tanto egoísta, pero es que así es. Es para formarnos nosotros, es para leer, para mantenernos activos, para mantener nuestra mente fresca, lúcida y con información que aparentemente es vieja, pero esa es información que estamos cargando en nuestra mente y forma es fondo. Y mente sana, bien dice, ¿no? Es importante mantenerla. Eso en segundo lugar. La Polaca es para nosotros, para formarnos, para aprender también a hablar frente a las cámaras, frente a las luces, frente al público, a los micrófonos, en fin, modular la voz, es para aprender a improvisar, es para aprender a preparar un tema, que bueno, somos profesores, ya lo sabemos hacer, pero en La Polaca lo reafirmamos en temas específicamente políticos. Y tercera, yo celebro, estaba revisando las estadísticas de nuestra humilde página La Polaca, a los que por cierto invito a que se suscriban, invito a que le den seguir, invito a que en YouTube le den suscribirse, pero también hay una campanita para las notificaciones para que cuando salga nuestro video les pueda notificar que hay algo nuevo de La Polaca. Estuve revisando las estadísticas y sumando nuestra principal página, que es Facebook. Facebook es la principal plataforma de redes sociales donde se transmite La Polaca. Le estamos acercando con 11 programitas a las 28,000 horas de reproducción. Caray, si yo lo pienso, lo comparo con el baile del Gangnam Style, estos coreanos bailando, pues son millones y millones de reproducciones, incomparable. O estos bailes de mueven el trasero en TikTok 10, 20 segundos y tienen millones de reproducciones. No nos comparamos con eso, ¿verdad? Pero si yo como profesor, que he tenido grupos, por ejemplo, en secundaria, porque ya me reincorporo nuevamente a clases en secundaria, estuve durante 7 años más o menos dando clase a 7 grupos de 40 jóvenes. ¿Cuántas horas al día son? Alrededor de 280 horas, más o menos, ¿no? Más o menos 7 grupos con 40 alumnos, ¿no? Son 280 horas pensando en juntarlos a todos, durante darles 1 hora diario. Para juntar 2,800 horas de clase serían 10 días consecutivos. Para juntar 28,000 horas, sumando a todos, necesitaríamos 100 días, más o menos. 100 días dando clase 7 horas para alcanzar lo que en 11 programas alcanzamos con La Polaca. Interesante. Estuve presentando mi libro hace 1 año, 2 años, Alinear el Municipio de la Transformación. 30 presentaciones más o menos. Fueron quizás 40, 50 personas por presentación. Supongamos que hayan sido 40, pocas.
que no son tan pocas, ¿eh? Son 1.200 horas, si lo vemos desde esta perspectiva de las horas de reproducción. Bueno, pues la polaca en 12 programas, 11 más bien, porque este es el número 12, 28,000 horas reproduciéndose. Algunos, porque hay que entender que unos la ven unos segundos, otros la ven completa, otros la ven varias veces, no sé, tiene sus particularidades, pero en general le estamos pegando a 28,000 horas de reproducción. Eso me parece interesante, destacable, y creo que ha valido la pena. Quiere decir que ha valido la pena no solamente formarnos, no solamente este ejercicio individual, sino que también ha valido la pena como un proyecto hacia el exterior. Exactamente, sobre todo porque, como bien comentas, ahora que estuve en confinamiento, pues algo que te ayuda es precisamente las redes sociales, te ayuda las plataformas para ver series, películas, etc. Y precisamente esta empresa TikTok, que es china, me parece, brinda creo que son 3 minutos, y realmente hay muy poco contenido que vale la pena dedicarle. Como tú lo dices, han caído en el simplismo. Hay contenido de verdad muy lamentable que está llegando a los hogares y principalmente pues a los chavos. Hay que ofrecer una alternativa. La polaca es una alternativa a esas nuevas generaciones que van a estar, pero muy pronto, inmiscuidos en lo que va a ser la polaca, la política, ¿no? Sí. Entonces, nada mejor que sugerirles, por ejemplo, esta gran novela de Enrique Serna. Volviendo al tema, doctor, si me permite retomarlo, me hizo cuestionarme cómo es posible que un personaje como José Antonio López de Santana logra estar 11 veces en la presidencia, que ejerce, platicábamos en el capítulo anterior, solo en la última de 1853 a 1855, y viene muy ad hoc a lo que pasa actualmente y a lo que hemos estado platicando aquí en La Polaca. Él, al inicio de esta novela, él se justifica con su hijo, con Manuel, que él no fue solo. Él fue producto de las circunstancias y de los mexicanos, porque sería interesante saber qué grupo político estuvo detrás de José Antonio López de Santana. Al menos, por ejemplo, ya en 1853 fue la idea de Lucas Alamán traerlo de vuelta, pero no fue solo. Él encabezando a los conservadores, y también estuvieron de acuerdo los entonces llamados liberales. Fíjese nada más, doctor. Existió, van a haber luchas encarnizadas. Por ejemplo, aquí en el estado de Hidalgo se vienen las elecciones para la gubernatura y la gente a veces se apasiona. Incluso son temas de debate en los hogares, en la sobremesa, y al final de cuentas se ponen de acuerdo allá arriba y gobiernan. Así mismo pasó en 1853 con este personaje. Hablaban de que había que restablecer la moral y voltean a ver al caudillo. Voltean a ver, porque él estaba exiliado en Colombia, y leía precisamente que viviendo en una finca del libertador de la Gran Colombia, de Simón Bolívar. Hasta allá va una comitiva entre conservadores y liberales por Santana, para que venga a restablecer hoy nada más esto, la moral. Hazme el chingado favor, doctor. Nada más y nada menos que de esto se va a tratar este episodio, de Santana, que tiene, por supuesto, pasajes relevantes, heroicos, pero su característica no es precisamente la moral, ¿no? Entonces, a final de cuentas, los conservadores
con Lucas Alamán y los liberales se ponen de acuerdo para traer al que iba a ser ahora el dictador de México, porque en las anteriores veces que había tomado la presidencia, él no ejerce, en realidad él realmente se dedica a las tertulias, no se dedica a gobernar hasta la última. De 1853 a 1855 le dan libertad, porque hablaban de que el Congreso solamente servía para debates estériles o para tomar decisiones irrelevantes. Entonces lo traen para que gobierne México por onceava vez, y ahí sí lo va a hacer con mano dura. Y ahí es donde precisamente surge esta duda: ¿cómo es posible que los mexicanos traigan ese tipo de personajes? Viniendo a la idea no lejos de aquí, por ejemplo, Enrique Peña Nieto, ¿no? Un personaje que yo creo que en el extranjero nos debieron haber visto como, no sé, como un país bananero, pero bueno, esto, queridos amigos, se repite constantemente en la historia. Y no hay comparación entre Santana y Enrique Peña Nieto, pero es inexplicable. Y ahí es donde empieza precisamente la novela. Él explica la formación que tiene en un seno familiar en donde la madre aspira a más, aspira a vivir una vida cómoda, placentera. Ella era hija de españoles, y a final de cuentas ella aspiraba todo el tiempo, y un padre que lo veía, una pareja lo veía como de manera pusilánime y que todo el tiempo intenta destacar para complacer a su madre. Y también emparentada con italianos, de ahí que Santana tuviera cierta admiración hacia Napoleón Bonaparte. Exactamente. Él específicamente, él escucha hablar de Santana, de Napoleón 2 meses antes de que estalle la lucha por la independencia en México. Y se le va a grabar ese nombre. Incluso él se compara, ya lo decíamos, se compara con Napoleón Bonaparte, incluso en la estatura. Hay que ver desde ahí está el fondo, en cómo él se forma. Decías, doctor, en el último capítulo que tiene ese problema con su hermano Manuel, quien él sí es alto, güerito y muy destacado. Y él de joven tiene que destacar de una u otra manera, haciendo travesuras, haciéndose el enfermizo. Él llama la atención de sus padres porque siente esa necesidad de destacar. Incluso el hermano se viene a esta parte del Bajío a estudiar leyes. Y a él lo mandan con un mercader de telas, porque su padre decide no apostarle más a su educación. Y él es entonces cuando, después de haber probado la libertad, muy joven, decide entrar a la milicia, decide entrar y romper con esa cadena de mando. Él quiere mandar. Él quiere destacarse por sobre todas las cosas, pero uno de los principales culpables de su formación, o no culpables, de las circunstancias, pues es su familia. Además, platicábamos de otro personaje que es su tío, que en esta novela lo engrandecen como un gran luchador social, pero que tenía ciertas debilidades carnales, ¿no? Y que muchas debilidades, pero lo compara y él lo engrandecen en esta novela. Habría que ver. Pero después lo encuentra. Exactamente, sí. Más adelante, ¿no? En la parte de la novela, pero lo ayuda a formarse en las ideas liberales. Incómodas. Bueno, él platica sobre su padre, su tío, un párroco que tiene ideas liberales, pero a la vez tiene muchas debilidades carnales. Entonces la moral no lo acompaña, no acompaña la moral en su formación a Santana. ¿Cómo es posible que en 1853 llamen a José Antonio López de Santana a restablecer la moral? Me parece muy, muy interesante, doctor. ¿Qué opina? Sí,
Bien, nada más contextualizando nuevamente, la idea es que el primer programa que hicimos sobre Santana, pues lo dedicamos un tanto a la génesis, incluso previo a su nacimiento. Todo el contexto internacional, todo el contexto de la Nueva España que le da vida a la sociedad que habrá de parir a Santana. Como bien lo dices, eso ya lo platicamos, ¿no? Platicamos varias cuestiones importantísimas para entendernos a nosotros y para entender a los personajes que participaron en este proceso que se llama Independencia de México. Y que no nada más es independencia, no nada más es independencia política, es independencia, la independencia tiene varias acepciones, lo político, lo cultural, lo social, lo militar. Hablar de la independencia es hablar de algo más complejo que nada más lo que celebramos el 16 de septiembre, equivocadamente en cierto sentido, pero bueno, hablamos del contexto, pero también este programa, lo de hoy, está, y digamos que también la infancia, el primer apartado. Aquí siento que vamos hacia la etapa madura de Santana, la etapa de poder, la etapa que lo formó como político, y una tercera etapa que sería el ocaso, la última etapa de la vida de Santana, donde se le cobraron algunas y otras que no debía, ¿verdad? Como a todos. Entonces, ¿qué hablar de lo primero? Yo insistir, hay algo que insisto y lo dije en el pasado episodio con el amigo Pablo Vargas, el amigo del doctor Pablo Vargas. Yo quería insistir mucho en algo al respecto del tema que platicábamos, que los seres humanos somos producto de la sociedad. Un sociólogo, por ejemplo, es sociólogo porque reconoce que la conducta individual está determinada socialmente. Llámale Santana, llámale López Obrador, llámale Enrique Peña Nieto, Calderón. Y esta conducta individual, cuando hablamos de la política, tiene una acepción. Grupos. Santana pertenecía a un grupo político. Y todos los personajes de la historia pertenecen a grupos políticos. Y son formados quizás de diferente manera, pero al final traen una carga, ya una condición social. En el caso de Santana, dejando la infancia, lo que mencionabas, ¿no? Desde ese niño que trabajaba en una tienda de tela y que se veía completamente reducido por el hermano, pues él quiere destacar. Él en ese tiempo, porque también hay que zafarnos un poco de este tiempo. ¿Quieres destacar en este tiempo? Pues haz un baile fantástico en TikTok y ya la hiciste, ¿no? Pero eran otros tiempos donde la forma de destacar era completamente distinta a la de ahora, aunque seguían operando ciertas reglas similares. A ver, hablando un poco de lo que mencionabas, ¿no? La vida privada de Santana, que quizás yo insisto que no tiene mucho que ver, pero sí hay cierta influencia social. Empecemos por ese personaje que mencionas que me parece importante, su tío. Su tío, muy parecido a Hidalgo en ese tipo de prácticas, se ofendía cuando azotaban, por ejemplo, a los indígenas que no tenían para pagar el dote, que era un impuesto que se les cobraba, pero tú no podrías encarcelar a un indígena porque no estaba permitido. Entonces, lo que hacían era azotarlos en caso de que no pudieran pagar. Los hacendados podían golpear, azotar a los indígenas. Y esto le causaba mucha molestia a su tío, que en ese momento pues, era un hombre joven, fuerte. Además, pues esta cuestión romántica, pero cierta, de la seducción sexual, para Santana, para el joven Antonio, era algo que le causaba admiración. Veía a su tío como alguien
admirable, que defendía causas justas y causas sociales. Y eso lo lleva, de alguna forma, porque tampoco hay que perder que esa era una sociedad conservadora. Cuando me hablan a mí de que un pleito entre liberales y conservadores, me cuesta mucho trabajo entender, porque en cierta forma todos somos conservadores, todos tenemos algo de resistencia al cambio, pero bueno, Santana crece admirando a su tío, y con el paso del tiempo, Santana se enrola en el ejército, es herido en batalla, destaca por su gallardía, por su arrojo, y encuentra a un padrino que era pues nada más que el gobernador de Veracruz. El gobernador Dávila. Así es, Dávila en una reunión le muestra las heridas de Santana a otro general y le dice, es más, no es a un general, es a un español, que dice, ustedes los militares nada más nos cuestan dinero y no resuelven nada, a un hacendado. Y le dice al joven Santana que estaba herido, muéstrale tus lesiones de guerra. Y el joven Santana le enseña sus heridas, le dice, mira, a partir de ahí Dávila le toma cierta atención a Santana. Pero no es Dávila el que le toma atención a Santana, es la esposa de Dávila la que le toma mucho más atención a Santana. Y Santana, pues siendo joven, aprovecha no las circunstancias, sino también pues la naturaleza humana y se enrola sentimentalmente con esta mujer, se vuelven amantes y descubre que siendo esta mujer amante de Santana, lo empieza a subir. Santana, a través de su amante, la esposa de Dávila, busca colocarse en mejor cargo, busca elevar rango, busca que lo dejen en misiones, busca casi la esposa de Dávila lo convierte en un personaje importante. No es tanto de la gallardía, terminó siendo una relación sexual, política también, la que le permite a Santana crecer. Ahora, pero Santana pues tenía muchas más aspiraciones, pero descubre que la relación sentimental sexual le permite crecer. Es más, hay una anécdota donde Santana está con la esposa de Dávila en su despacho, teniendo relación, y casi los descubre el gobernador. Y le dice a su esposa, creo que Santana anda con la sirvienta, ¿no? Entonces se salva. Y un poco tiempo después, pues, porque era la pregunta que nos hacíamos, Santana se une al ejército independentista porque los iba a cachar Dávila. No, claro que no. En este caso, Dávila y Santana no tuvieron ese enfrentamiento. Fue extorsionado Santana. Extorsionan a Santana, un amante de la sirvienta. Los empieza a extorsionar al grado de que ya no lo soporta. Va a buscarlo, lo va a buscar, y resulta que era su tío. El sacerdote que tanto admiraba era el que lo estaba extorsionando. Sí, recuerdo eso. En parte, sí platicábamos que el gobernador, perdón, empieza a sospechar, ¿no? Y bien dice la frase, más vale de aquí corrió que aquí quedó, y encuentra la oportunidad cuando desembarca el que será el último virrey de la Nueva España, O'Donoghue. De él habíamos platicado, un personaje que me parece también que deberíamos mencionar, porque este personaje es mandado a luchar, entre comillas, para
evitar a toda costa la independencia de México. O'Donoghue es un personaje muy interesante, doctor, porque sí, lo mandan, pero en circunstancias verdaderamente tristísimas. Él fue un perseguido político por los reyes de España, incluso sufre un castigo, lo sacan prácticamente muerto de España, y los que estaban en la idea de la independencia de México logran convencerlo para que sea él el embajador, más bien el tipo embajador aquí, que venga a nuestras tierras a dar fe y a culminar con la idea de la independencia. Pero bueno, es interesante saber en qué condiciones lo mandan. A él lo había estado encarcelado, le quitan las uñas, de todas las uñas le retiran. Imaginen esto, si lo hiciéramos, pues no tardaríamos en sufrir graves consecuencias. Él viene a morir a México. O'Donoghue muere poco tiempo después de que se declara la independencia de México, y a uno de los primeros personajes que conoce es a un López de Santana, y es al hermano, a que conoce y con el que primero se entrevista. Para esto Santana ya estaba a las afueras de Veracruz, y es el encargado. Él escolta a O'Donoghue hacia Córdoba, lo lleva con este personaje de que hemos también estado platicando y que no hemos acabado de hablar, de este gran personaje de la historia, que se van a entrevistar en Córdoba y que van a delinear el Tratado de Córdoba, donde queda claro que O'Donoghue, él se da cuenta que está prácticamente perdida ya la guerra en la Nueva España, y cede en los tratados de Córdoba para firmar la independencia de México. Es tratado como un traidor, por el que entonces era el virrey, que había huido, bueno, no huido, ya se había retirado Venadito, un virrey del que hemos platicado acá, y deja a un encargado militar, quien funge como virrey, pero que no se ponen a las órdenes de O'Donoghue inmediatamente, sino hasta que se firman los tratados de Córdoba, en los cuales logra el otro padre de la patria consumar la independencia el día de su cumpleaños. Sí. El 27 de septiembre de 1821 se promulga la independencia de México, y todo esto lo vive López de Santana, ¿no? Sí. O lo forma, más bien, ¿no? Lo forma. Él... Es formación. No estaba él en la idea de la independencia. No, él hablaba de la madre patria, se refería como todos los, digamos, colonos, todos los habitantes de la Nueva España veían en España la madre patria. Ahora, ¿por qué era importante el primer episodio que hicimos? Porque ahí hablábamos precisamente de esto, que la Nueva España fue colonia hasta 1750 en adelante. Antes fue virreinato. De hecho, pues dicen que pues la costumbre se vuelve ley, ¿no? Entonces era visto más bien España como la madre patria. De hecho, lo dice Santana en varios lugares. Por ejemplo, España nos dio lengua, religión, industria y leyes. Tuve el honor de desestar el golpe definitivo al Imperio Español en las orillas del Pánuco, por lo que nadie puede acusarme de parcialidad hacia la península, pero jamás he abrigado rencores mezquinos contra la madre patria, como algunos criollos descastados y oportunistas. Por eso ahí dice: España nos dio lengua, religión, industria y leyes. Creo que esa era la forma de pensar de muchos criollos y de muchas personas, porque al final de cuentas eran hermanos. O sea, eso tiene que quedar en claro. La independencia se pudo haber evitado de la forma como se dio. Y lo que platicábamos previo a la independencia, Iturrigaray lo dijo. Por eso esa frase mal utilizada de Andrés Manuel López Obrador:
cuando perdona a los delincuentes, ¿no? Que quiere perdonar a los narcos y dice abrazos, no balazos. No, esa frase está mal utilizada. Esa frase la utilizó Iturrigaray porque se veía, era evidente, cualquiera, letrado, no letrado, sabía que iba a independizarse nuestro país, sobre todo por la fuerte influencia de los Estados Unidos, que eran los más, casualmente, los más interesados en que España perdiera influencia aquí. Y eso es no solo aquí, toda, de lo que hay que hablar en este episodio. Básicamente fue el interés, digámoslo así, extranjero, de hacer a un lado a los españoles, pero en general la sociedad veía a España como la madre patria. Ahora, Santana también lo dice. Santana, cuando entra a la independencia, él no sabe realmente qué hacer. Él no lo hace por una cuestión de romance con su amante, pues eso lo tenía más que resuelto. Tenía resuelto su romance con la esposa de Dávila y ella pues es más, ella le proponía huir, le pedía que se escaparan a Colombia, que iniciaran una nueva vida, en fin. Y yo creo que si huyó, no fue de Dávila, fue de la esposa y pues de que más bien quería irse con él, ¿no? Él dice: no quiero abrumarme con los pormenores de las batallas que sostuve con los realistas, pues hay material de sobra en los libros de Alamán y Bustamante. Aún siendo mis enemigos, me reconocen mi astucia y mi valor. Dice que Iturbide lo nombra jefe de la 11ª división porque, como tú lo mencionas, le toca a él la suerte de llevarlos, de acompañarlos. Pero hay que decir también que para Iturbide, Santana siempre fue una persona despreciada por él. Iturbide siempre recibió malas referencias de Santana. No, y porque lo que le toca hacer, ¿no? Enamorar a su hermana, ¿no? Intentar enamorar a su hermana mayor, ¿cómo no lo va a tener en baja estima, ¿no? Sí, no, y además porque Santana se dio cuenta de que ascender al poder en México desde ese tiempo y hasta la fecha no es con doctorados o con estudios o con... No. Sí, él despreciaba la parte de ascender al poder, y él lo dice aquí, dice: en estando bien con Dios, a los santos puras habas. Digamos que él se da cuenta de más o menos cómo funciona la política. Por eso es interesante este libro. Y no, digamos, la vida de Santana estuvo rodeada también de mujeres, de muchas mujeres que le servían para el ascenso político. Y no solamente eso, que capitalizaban. O sea, a pesar de que él a los 25 años ya era un potentado económico, siempre se casó con hijas de grandes mercaderes. Tenía mujeres para todo. Y ahorita, en ese momento, en este tiempo lo podríamos ver mal, pero eran otros tiempos. Por ejemplo, dice: recién llegado a Jalapa, tomé como amante a Zenaida Guzmán, una prietita muy servicial, digo, así dice, ¿no? Que me aseaba el cuarto por la mañana y solo hablaba cuando yo le preguntaba algo. Era muy buena cocinera y mejor en el catre, donde le gustaba, en fin. No leo todo lo que dice. La vida de Santana estuvo repleta de mujeres que le servían para cuestiones políticas. Por ejemplo, también Santana, hubo un momento en que estuvo pues una especie de bancarrota. Más adelante, porque me estoy salteando. Cuando se casa con una, digamos que la que habría de ser su esposa, con la que más se sintió, no que la quisiera más, pero la que más sintió que lo cuidaba y que lo protegía, ¿no? Que era la hija de unos hacendados. Uh-huh. Y le dieron un dote, me parece que de 100,000 pesos, no sé cuánto, no lo recuerdo, pero Santana va maniobrando de esa manera. De hecho, en cada pueblo al que llega, toma a una mujer. Uh-huh.
Sí, al principio la novela se parece a 100 años de soledad. Entonces, sí hemos tenido la oportunidad de leer esa fantástica novela de Gabriel García Márquez, donde describe la historia de cómo se funda Macondo de una cuestión sexual. Bueno, está hablando de Santana, ¿no? Y se ha de haber inspirado, en cierta forma, por el general, ¿no? Y mira, no era fácil para nadie en ese tiempo estar tanto de un lado como del otro. No fue fácil. Por ejemplo, cuando Santana decide pasarse del lado de los insurgentes con Iturbide, dice que, bueno, hubo gente que quería tomar venganza, que lo tachaban de traidor. Entre ellos estaba mi hermano Manuel, porque lo atacan. Él quiere tomar Veracruz y prepara la defensa de Ávila. Y él dice, entre ellos, entre la defensa, estaba mi hermano Manuel, que había reprobado mi cambio de casaca y acudió al llamado de Dávila con una presteza que solo puedo atribuir a la envidia. Más tarde se disculpó conmigo y me juró que Dávila lo había obligado a empuñar las armas, pero otros aseguran que se alistó como voluntario. Maldita raza de Caín, ¿quién pudiera extinguirte? O sea, y ahí es toda una historia, es una historia muy graciosa, porque Santana quiere destacar, pero no es algo fácil, quiere tomar Veracruz y lo barren. Es más, queda perdido en la ciudad y dice, me voy a refugiar, porque estaban las balas, estaba su ejército muriendo, le dieron. ¿Y sabes en dónde se refugia? Dice, en el único lugar donde no me van a buscar, en la casa de Dávila. De hecho, así con sangre, con lodo, tiene un encuentro con la esposa de Dávila, ¿no? Y llega Dávila y él se esconde abajo de la cama y empieza a platicar. Le empieza a platicar a la esposa toda la historia de cómo están buscando a ese desgraciado, ¿no? Y lo narra muy, muy gracioso Santana, ¿no? Dice, entré a su alcoba a las 5 de la mañana y la noche siguiente salté por el balcón vestido de mujer, la cabeza tapada por un velo negro. Debía ser una buena imitación de los andares femeninos, pues los cargadores de muelle me gritaron obscenidades. Se sale disfrazado de mujer. Sí. Pero la imagen que le dan de Santana a Iturbide, también yo creo que se volvió viral, como ahora en el Face que te denostan. Le mandan mensajes a Iturbide. Ese hombre es muy peligroso. Del caso de Santana, es insubordinado y además le gusta el dinero. Eso sí era por todos conocido, que a Santana le gustaba la lana, ¿no? Y bueno, fíjate lo que le mandan una carta a Iturbide describiendo a Santana. Dice, si le damos alas a este alacrán, no tardará en pedir el ministro de guerra o hasta la corona. Tampoco podemos estar seguros de su lealtad porque ya traicionó una vez y puede volver a hacerlo. Fíjate nada más, o sea, se pasó al lado insurgente y ya lo tachaban de traidor, ¿no? Exactamente. Sí, desde que él está en la Ciudad de México, busca la manera de sobresalir y de entrar al primer círculo de Iturbide, y lo hace, como lo hemos venido platicando, te digo, la primera parte parece que estamos leyendo 100 años de soledad con toda la sexualidad que tiene esa novela, pero en realidad así fue. O sea, él busca destacar siempre por el lado de las mujeres, ¿no? Lo hace, como platicaba hace un momento, tratando de conquistar a la hermana mayor de Iturbide. Y por esa razón es que lo hace ostracismo contra Santana y lo manda a Yucatán. Pero te voy a decir, ahí también es algo interesante, ¿eh? Porque Santana dice otra cosa. Fíjate la concepción que tenía, o la idea que tenía Iturbide. Iturbide tenía mucho cuidado de Santana, lo veía como alguien vulgar. Recuerda que Iturbide pues, era una persona
no letrada, porque letrado en ese tiempo era un abogado. Los abogados eran los letrados. Pero Iturbide era una persona, vamos, de abolengo, estudioso, inteligente, un intelectual de alguna forma. Y además él estuvo casado con una mujer, con ella tuvo 10 hijos y párale de contar. Si acaso la güera Rodríguez pudiera haber habido ahí algo, ¿no? Pero él siempre le decía a su esposa: tú no hagas caso, aquí tú eres mi mujer, y estuvo con él hasta el último de sus días, y ella... Tuvo mucho que ver la güera Rodríguez, porque ella es la que propone a Iturbide para la defensa de Guerrero, justamente cuando ya va a proclamar el... Y además era consejera de Iturrigaray. Exactamente. De ahí y esa no solo idea... eso, también del que en ese entonces era monseñor, o no sé cómo, ¿sí? En la catedral. De ahí que mucha... Fíjate habría la sexualidad de esa persona. Fíjate, ¿no? Eso es lo importante de las mujeres. Sí. También había mujeres que mandaban al ejército para jalarlos al lado insurgente. O sea, sí. Pero la güera Rodríguez también, ella es la que le da la idea a Iturrigaray de abrazos no balazos. Pero abrazos no balazos es para hablar de la política, de la independencia, ¿no? De libera a los criminales. Sí, no. Él hablaba de que éramos todos hijos, ¿no? Así es. De la madre patria, ¿no? Se va a dar la independencia, porque se va a dar, pero la independencia que se dé con abrazos y no con balazos. Eso era una frase sabia. La de ahora es un disparate. Bien, dice Sí. Vamos por café. Bueno, pues ya fuimos por un poco de cafecito. Nos quedamos en esta idea de que, bueno, pues Santana, pues en el gobierno de Iturbide, pues pasa de noche, pasa desapercibido, pero no tan desapercibido, porque era muy mal visto. Fíjate, manda un mensaje, un comunicado Iturbide a José Joaquín de Herrera y le dice: tenga mucho cuidado con los dineros, refiriéndose a Santana. No le dé más de lo indispensable para sostener al ejército. Me han informado que tiene las uñas muy largas. Confío plenamente en su capacidad para lidiar con esta alimaña mientras llega el momento para aplastarla. Religión, independencia, unión. Y bueno, pues Santana era un hombre joven, pero a la vista de Iturbide no era tan apreciado, ¿no? Y Santana estaba, digamos, descubriendo que la relación con la mujer, el activismo que tuvo la mujer en ese momento, pues era algo importante. Por ejemplo, su relación que tuvo con Carolina Pellegrini, que era una cantante famosa de Europa, que va con ella y con la que tiene un tropiezo algo bochornoso porque tiene un problema de impotencia con ella, ¿no? Pero bueno, digamos de alguna manera que él quiere crecer política y militarmente y se va, pues, obviamente a la Ciudad de México a buscar suerte. Dicen que él busca a la hermana de Santana, pero... De Iturbide. De Iturbide. Pero en realidad Santana dice que no fue así, que fue la hermana de Iturbide la que lo buscaba. Él, cuando va a la Ciudad de México, se siente muy desdeñado Santana. Cuando llega a la Ciudad de México dice: eso ha sido siempre la grandiosa México, el depositorio de lujo con la mierda. Porque cuando llega al Palacio Nacional, hay muchos carruajes lujosos y gente muy bien vestida. Pero imagínate en ese tiempo, que no había drenajes, no había sistemas de drenaje. Las heces de los animales por todos lados y la gente lanzaba sus desechos por la ventana en la noche. De ahí esa frase de aguas, ¿no? Porque hacían sus necesidades en la noche y por la mañana lanzaban
el botecito de desechos y gritaban aguas, o sea, aguas sucias, ¿no? ¿Cómo no guardar rencor a una ciudad que trata de esa forma a sus visitantes, humillado por nobles y plebeyos en un mismo día cuando llegan? Contraje tal aversión por México y su gente que hasta la fecha, y después de haber sojuzgado tantas veces a la capital, no he logrado cobrarme todas sus afrentas. Lo que más detesto de la Ciudad de México es la doblez de su gente. En Veracruz nos hablamos al chile. Nadie se anda con medias verdades, y si tienes algún enemigo, te lo dicen en tu cara. Aquí todo es disimulo, golpes bajos, falsos amigos que murmuran a tus espaldas y a la menor oportunidad te venderán por 30 monedas. Esa es, digamos, la recepción que tiene Santana en la Ciudad de México. En esta novela, ¿no? Porque también ahora que cruzamos con la de Iturbide de México, el historiador Robertson comenta lo contrario. O sea, él comenta que en realidad Santana le lleva serenata, la busca, la espera, la acecha a la hermana de Iturbide. Y como tú lo dices, ni tarde ni perezoso, los envidiosos detractores le informan al padre de Iturbide, y este mismo le informa a... Fíjate, aquí dice: se ha escrito mucho y se ha murmurado más sobre mi pretendido intento de conquistar a la princesa Nicolasa, se llamaba. Nicolasa, sí. En realidad fui yo quien se resistió a su acoso, y si bien llegué a contemplar las ventajas políticas de casarme con ella, su marido sería príncipe y gran cruz de la orden imperial, juro que el instinto se sobrepuso a cualquier ambición. Nicolasa tenía 60 años, rengueaba de la pierna derecha y no acostumbraba a lavarse los dientes. Antes que ofrecerle matrimonio, hubiera preferido acostarme con un cadáver embalsamado. Yo más bien creo que en esta parte habla un poco ya con el hígado, ¿no? Puede ser. Porque la dinastía de los Iturbide lo desecha, ¿no? Lo desecha por sus sabidas, por sus obvias pretensiones hacia la hermana mayor, ¿no? Yo creo que era, pues al final de cuentas, como la corte. En la Sí. corte hay intriga, por ejemplo, uno de los que más intriga contra Santana es José María Echavarri. Es más, él dice: Echavarri es el responsable de mi rompimiento con Iturbide, que tantos mexicanos bien nacidos todavía lamentan, porque de ese rompimiento pues se da lo que después es la caída de Santana. Dice: noté su desmedida ambición desde que nos presentaron en una revista de tropas. Era el típico gachupín arrogante y sobrado que se cree descendiente de Hernán Cortés y no sabe guardar lealtades más que a sí mismo. El feo pecado de la envidia alcanzaba en él proporciones monstruosas, y como yo era el gobernante más querido por el pueblo desde su llegada a Veracruz, quiso parecerse a mí. Se compró un caballo idéntico y hasta le dio por frecuentar los palenques. Bueno, él regresa a la Ciudad de México, lo degradan, ya no triunfa la independencia, porque él va a la Ciudad de México a la coronación de Iturbide. Él la ve y dice: es fantástica, lujo, oro y varias cosas. Después descubre y después se sabe que todo fue empeñado, que todo fue pues más bien para caracterizar. Sí, es más bien parafernalia. Incluso el día que entra Agustín de Iturbide a la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821, realmente son muy, muy, muy escuetos los festejos que se hacen, porque estaba pues en total bancarrota el gobierno de México, ¿no? Sí, y en este caso, bueno, pues Santana va a la coronación de Iturbide, le va de la patada, se emborracha creyendo que iba a emborracharse como en Veracruz y lo terminan
corriendo, sin dinero, sin zapatos, en fin, regresa dolido porque pues lo acusan de haber pretendido a la hermana de Iturbide. Le puedes creer a uno u otro, está complicado. Al final, bueno, pues aquí Santana claramente dice que él no estaba interesado en eso. Regresa a Veracruz esperando que lo nombraran gobernador y no lo nombran a Echeverrí. Y a Santana lo mandan prácticamente a una especie de exilio o a una misión difícil a Yucatán, donde intenta hacer, ¿cómo decirlo? Una expedición, intenta hacer una aventura interesante con Cuba, pero no se puede. Y yo creo, doctor, no se puede castigar porque él en esta novela precisamente llama a que la historia y los mexicanos del futuro lo van a poner en su justo lugar como héroe de la patria, porque sus aspiraciones no van más allá que las de Iturbide, doctor. Uh-huh. Por ejemplo, en los tratados de Córdoba e incluso en su mismo plan, Agustín comenta que desean un emperador para México, el cual puede ser el mismo Fernando VII o cualquiera de su familia. Pero ¿quién en su sano juicio iba a venir a estas tierras a ser emperador, ya que poco tiempo después pagara quizá con su vida la independencia de México? Y teniendo de su lado a diputados en España, enviados de aquí de nuestro territorio, teniendo de su lado a O'Donoghue, pues cae de manera natural en Iturbide, que bueno, era más que merecido que él fuera quien recibiera la corona como primer emperador de México, ¿no? Y esto lo ve Santana y desea tener un título dentro de esta corte. Por eso es que busca a la hermana, ¿no? Y como tú bien lo comentas, sale, lo mandan, y en esta expedición lo mandan con un personaje que ya platicamos, sí, el principal intrigador. Sin embargo, dice Santana que él conoce a Poinsett por primera vez cuando estuvo de paso por Veracruz en tiempos del Imperio, y comprendo que un hombre con su personalidad y las luces haya intimidado al pobre Guadalupe Victoria. Poinsett hablaba varios idiomas, había viajado por todo el mundo y se comportaba como un mandamás en los países que visitaba. Victoria le tuvo miedo y acató su recomendación al pie de la letra, porque va Poinsett es un espía, es parte del espionaje que busca crear en México estas redes masónicas que lo único que tienen es odio hacia lo español. Uh-huh. La única idea de Poinsett es venir a pensar en el odio a todo lo que fuera español. Yo creo que el tema de Poinsett es algo importante que no debemos dejar pasar, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Es descrito como, bueno, al menos por este historiador Robertson, como más que un espía, un intrigador profesional, ¿no? Logra convencer a Santana de la idea, como tú lo comentas, todo lo negativo en contra de la idea española, y se van por el federalismo, ¿no? Sí. La idea del federalismo que no logra fraguar hasta 1853, cuando regresa. Hasta ese entonces, ya antes había declarado que cayera el imperio, pero es hasta 1853 que él viene, como ya lo comentaba al inicio, y que esta comitiva le pide que ponga en cintura a los estados, a los gobernadores, quienes hacían y deshacían en nuestro territorio, y a pesar de que él ya había tenido tropiezos, que yo creo que es de lo que platicaremos el próximo programa, sí, doctor, sobre su vida
ahora en la fase militar. Así es. Donde tiene varios aciertos y Sí. desaciertos, ¿no? Ya nada más para cerrar en esta idea, bueno, pues Santana se revela a Iturbide, apoya la rebelión contra Iturbide por varias razones, pero entre ellas porque pues se va por el lado que le convenía, por el lado que iba a vencer. Todos sabían que Iturbide iba a caer y lo único que hace Santana pues es irse del lado pues de los que van a ganar, ¿no? Como Y él en la dice, independencia. así es, dice, la política es el arte de usar en provecho propio las ambiciones de los demás, pero aún así dice, cuánto mejor hubiera sido para la nación que su imperio perdurase hasta nuestros días, hablando de Iturbide. Por lo menos en mis tiempos, México no estaba preparado para ser una federación, ni creo que lo esté ahora, pues todavía hay caciques levantiscos por todas partes. Pero eso no lo comprendí hasta la guerra del 47, cuando el país se me deshizo entre las manos por guardar las formas republicanas. Perdóname, Agustín, solo llegué a comprender tu grandeza al padecer tu calvario, que la historia nos juzgue como lo que fuimos, navíos extraviados en el proceloso mar de la ingratitud. Y también hace referencia un poco, porque también habla de Guadalupe Victoria, que es otro personaje. Sí, que viene ya, yo creo que ya viene, ¿no? En el próximo capítulo hay que meterlo. A Guadalupe Victoria, que además habla al principio, lo desdeña fuertemente, pero que es un personaje que hay que... Más que desdén, yo creo que, o desdeñarlo, yo creo que le causa extrañeza, ¿no? Porque cuando lo encuentra, pues Guadalupe Victoria, que es un personaje fantástico, que es interesante, él vivía en una cueva y andaba rapiendo, delgado, pero así hizo la rebelión. Es más, él decía, yo creo que por eso la gente le tenía más admiración, porque lo veían y veían en su físico pues todo el sufrimiento y el padecimiento de la independencia de México, ¿no? Pero le va muy mal en su gobierno a Guadalupe Victoria. Dice, yo en su lugar lo habría toreado sin acceder nada, pero la Victoria le pesaba demasiado a la presidencia, no podía ejercer el poder por ineptitud mental, y su mala salud contribuía a que nadie le tuviera respeto a Guadalupe Victoria. Epiléptico, insomne, proclive a los desmayos por sus frecuentes bajones de azúcar, prefería aislarse en Palacio Nacional en vez de hacerle frente a los problemas. Sus propios ministros lo tenían conceptuado como un perfecto imbécil y se burlaban de él a sus espaldas. A pesar de todo, le reconozco dos cualidades, el valor y la honradez. De la segunda puedo dar fe porque me consta que murió pobre. Ya retirado de la política, cuando se dedicaba a las faenas del campo en la hacienda del Tobo, un día pasó por Manga del Clavo y me pidió 6,000 pesos prestados para comprar refacciones y aperos de labranza. Pero ¿cómo? Le dije, un expresidente como tú viene a pedir una cantidad tan pequeña, no me lo vas a creer, pero yo salí de la presidencia con deudas, hasta tuve que poner de mi bolsa para completar los sueldos del ejército. Pobre Guadalupe, dice Santana, su fama del tarugo es una prueba de que en este país nadie aprecia la honestidad, más vale tener fama de cabrón para que nadie se burle. Exactamente, y así es como él en esa vuelta que da la vida, en su 11ª presidencia, él pone quizás en cintura a todos esos personajes que mandaron a asesinar nada más y nada menos que a uno de los padres de la patria, Agustín de Iturbide, de una manera terrible, y que además Santana comenta, hubiera preferido morir de esa manera, ¿no? Porque en su caso muere de una manera muy triste, alejada de la idea de romántica de Guadalupe Victoria, alejada de una cuestión de vejación de Agustín de Iturbide, heroica incluso, ¿no? Porque él muere de una forma que ya debemos de platicar cómo es que lo mandan a fusilar, y él, al contrario de esos caudillos, muere de una manera totalmente distinta, pero de eso platicaremos el próximo episodio, doctor, en donde vamos a ver y analizar sus batallas, sus luchas internas, cómo le causan serios problemas las pestañitas que le gustaba echarse por las tardes, y otras heroicas, ¿no? Como el Álamo, ¿no?
Así es, profesor. Pues nos vemos la próxima y seguimos con este tema.